A principios de 1922, el hacendado Javier Enrique se encontró con María Elena bajo circunstancias que ninguno de los dos buscaba, en su austera hacienda de Agave en los campos de Jalisco. Durante los meses que siguieron, el vínculo silencioso entre ellos enfrentó los desafíos del campo, del luto y de una familia rota, creciendo en medio de la tierra árida y los corazones heridos. Él, un viudo severo que había cerrado su alma al mundo. Ella, una maestra que huía de su propio pasado. El destino los había puesto en el mismo camino, sin que supieran que una verdad oculta, guardada en el corazón de la hacienda, estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Un secreto que conectaba sus dolores de una forma que jamás hubieran podido imaginar. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de sanar haya permanecido oculta por tanto tiempo tan cerca de todos, en el mismo polvo que pisaban cada día? Antes de contarte cómo una simple lección de lectura bajo un mezquite comenzó a desmoronar un secreto capaz de poner a prueba este nuevo comienzo, comenta aquí desde donde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que esta revelación desató, porque en el campo, las verdades más profundas siempre encuentran la forma de salir a la luz, aunque tarden años en hacerlo. Javier Enrique no era un hombre, sino la sombra de uno. Años atrás, la risa había muerto en la hacienda La Sombra, junto con su esposa, y él mismo se había encargado de enterrarla bajo capas de disciplina y silencio. Se convirtió en un patrón respetado por su rectitud, pero temido por su temperamento sombrío. Su vida era un ritual de soledad, supervisar los campos de agave al amanecer, revisar las cuentas con una rigidez implacable, y compartir cenas mudas con su hijo de 8 años, Mateo. Había hecho un juramento silencioso sobre la tumba de su mujer. Nunca más permitiría que el amor o la debilidad entraran en su casa. El dolor era su única compañía leal, su coraza contra el mundo. La hacienda misma era un espejo de su alma. Por fuera, los campos de agave azul se extendían hasta el horizonte, vibrantes y productivos, un testimonio de su habilidad como patrón. La tierra, bajo su mando, florecía. Pero por dentro, el caserón era un mausoleo de corredores fríos y muebles cubiertos por un polvo que no era de tiempo, sino de abandono emocional. Las habitaciones guardaban el eco de una vida que ya no existía, y el aire pesaba con recuerdos intocables. Solo doña Inés, la anciana ama de llaves que había servido a la familia por décadas, se movía por esas estancias como un fantasma leal, limpiando recuerdos que su patrón se negaba a soltar, y rezando en silencio por un milagro. A ese mundo de orden y dolor, llegó María Elena. No llegó buscando amor, sino olvido. Era la nueva maestra del pequeño pueblo cercano, una mujer cuya cultura y suavidad contrastaban con la aspereza de la tierra y de su gente. Había llegado huyendo de un escándalo en la ciudad que había manchado su nombre, y destrozado sus sueños de una vida diferente. Jalisco le pareció el lugar perfecto para desaparecer. Un sitio donde su pasado no pudiera encontrarla, un rincón del mundo donde pudiera simplemente respirar y empezar de nuevo, sin juicios ni miradas inquisidoras. Su única ambición era enseñar a los niños y encontrar un poco de paz en la rutina del campo. El puente entre estos dos mundos rotos fue un niño. Mateo, el hijo de Javier, era una criatura silenciosa y observadora, criado en un ambiente de deberes y ausencias, sin haber conocido el calor de una madre. Fue él quien primero habló de la maestra en la hacienda, con un entusiasmo que era una rareza en esa casa. Le contaba a doña Inés, y a veces a su padre durante las cenas silenciosas, que la señorita María Elena no solo enseñaba letras y números, sino que también contaba historias de lugares lejanos, y sabía el nombre de todas las aves del campo. Por primera vez en mucho tiempo, la voz de un niño traía una noticia del exterior que no estaba teñida de negocios o problemas. Para Javier esta nueva influencia era una anomalía, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de su controlada existencia. Al principio, lo desestimó como una fantasía infantil, la simple fascinación de un niño solitario por una cara nueva y amable. La vida en el campo era dura, y no había lugar para las delicadezas que una maestra de ciudad pudiera traer. Sin embargo, no pudo ignorar por completo el pequeño cambio en su hijo, una luz en sus ojos que no había visto antes, una chispa de curiosidad que el luto de la casa se había esforzado por apagar.
Mateo incluso había empezado a dibujar pájaros en trozos de papel viejo, algo que Javier nunca le había visto hacer. En un pueblo tan pequeño, donde las noticias viajaban más rápido que el viento entre los agaves, la llegada de una forastera como María Elena no pasó desapercibida. Las señoras del pueblo, desde las puertas de sus casas, la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Una mujer sola, educada y venida de la ciudad, era un misterio que necesitaban resolver. Pronto, los susurros comenzaron a tejerse en el mercado y en el atrio de la iglesia, especulando sobre las razones de su huida y juzgando cada uno de sus movimientos, especialmente cualquier interacción que tuviera con el viudo más importante de la región, el patrón de La Sombra. El juicio social era un muro invisible, pero tan sólido como el adobe de las casas. La primera grieta en la armadura de Javier apareció una tarde, no por un evento dramático, sino por una escena de una simplicidad abrumadora. Regresando del campo en su caballo, vio a lo lejos a María Elena y a su hijo sentados bajo la sombra de un viejo mezquite, en los linderos de su propiedad. No era una lección formal. Ella le señalaba palabras en un libro con una paciencia y una ternura que él había olvidado que existían. La escuchó reír suavemente ante un error del niño, una risa que no juzgaba sino que alentaba. Era un sonido limpio y genuino, un sonido que no se había escuchado en sus tierras desde hacía demasiados años. Javier detuvo su caballo, oculto tras un maguey, sintiendo un nudo en la garganta. Por un lado, una punzada de gratitud le recorrió el pecho, al ver a su hijo experimentar un afecto tan genuino, tan necesario. Por otro, sintió una oleada de culpa, una traición a la memoria de su difunta esposa, al permitir que otra mujer trajera luz a la oscuridad que él había jurado preservar. En ese instante, se dio cuenta de que la presencia de María Elena era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. No era una amenaza para su hacienda ni para su nombre, sino para el santuario de dolor que con tanto esmero había construido en su propio corazón. Aquella visión tan simple y a la vez tan perturbadora, se grabó en la mente de Javier. En los días que siguieron, intentó arrancarla de su memoria, sumergiéndose en el trabajo con una ferocidad renovada. Se volvió más estricto con los peones, más exigente con las cuentas, más silencioso durante las cenas. Buscaba reconstruir el muro que esa mujer, con su risa suave, había comenzado a agrietar. Prohibió a Mateo recibir lecciones fuera de la escuela, bajo el pretexto de que el campo era un lugar de trabajo, y no de recreo, pero cada vez que miraba a su hijo, veía el rastro de la alegría que él mismo intentaba extinguir, y una culpa nueva, diferente a la que ya cargaba, se instalaba en su pecho. Era el miedo a que la luz, si entraba, revelara cuán profundas eran realmente sus sombras. El epicentro de su luto, el corazón inmóvil de la hacienda, era la habitación de su difunta esposa, Elena. Nadie, ni siquiera doña Inés, tenía permiso para alterar el orden sagrado de aquel santuario. La puerta permanecía cerrada, pero cada noche, Javier entraba en la oscuridad, sin encender ninguna lámpara. Se sentaba en el borde de la cama, que aún conservaba una leve fragancia a lavanda y ausencia. Sobre el tocador de madera oscura, un cepillo de plata todavía guardaba algunos cabellos largos y oscuros. Un chal de seda seguía colgado en el respaldo de una silla, como si ella acabara de dejarlo allí antes de salir a dar un paseo. Javier no tocaba nada. Solo respiraba el aire estancado de los recuerdos, permitiendo que el dolor lo envolviera como una mortaja familiar y segura. Ese cuarto era también el escenario de su castigo. Allí, en la penumbra, revivía una y otra vez el día del accidente. La imagen de Elena, sonriendo mientras montaba aquel caballo nuevo y brioso que él le había regalado, lo perseguía sin piedad. Recordaba la discusión que tuvieron esa mañana, una trivialidad sobre el carácter del animal. Ella, terca y llena de vida, había desestimado sus preocupaciones con un beso rápido. Él, cediendo ante su entusiasmo, no había insistido. Esa falta de insistencia, esa simple palabra que no dijo, se había convertido en la raíz de una culpa que envenenaba cada uno de sus días. Se convenció de que su debilidad, su incapacidad para imponer su voluntad en ese único instante, le había costado la vida de su esposa. Mientras Javier luchaba con sus fantasmas, el pueblo no permanecía indiferente.
La presencia de María Elena, y su evidente conexión con el pequeño Mateo, se convirtió en el tema principal de las conversaciones en el mercado y a la salida de la iglesia. Las miradas de las otras mujeres eran una mezcla de envidia y juicio. Veían en ella a una advenediza, una mujer de ciudad con modales demasiado finos que no encajaban en su mundo de manos curtidas y reglas no escritas. Los rumores sutiles al principio crecieron en intensidad. Se decía que buscaba la fortuna del hacendado, que su pasado en la ciudad no debía ser nada bueno si había terminado en un pueblo tan olvidado. La sociedad rural, con su código de honor y su desconfianza hacia lo desconocido, comenzaba a cerrar filas, creando una barrera invisible alrededor de la maestra. La presión no solo venía de los extraños, sino también de la propia familia. Los padres de Elena, don Ricardo y doña Elvira, hacían una visita anual a la hacienda, un ritual que para Javier era una tortura. Llegaban desde Guadalajara con sus ropas de luto impecables y sus rostros severos, no para consolar, sino para inspeccionar. Recorrían la casa con ojos críticos, notando el polvo en los retratos y el silencio opresivo que reinaba en los pasillos. Su presencia era un recordatorio constante de su fracaso, no solo como esposo, sino como guardián de la memoria de su hija. No necesitaban decir nada. Sus miradas lo acusaban de dejar que la alegría muriera junto con ella, de no ser suficiente para su nieto, de no mantener el legado de su apellido con el vigor que esperaban. Durante una de esas visitas, la tensión alcanzó su punto más alto en la mesa del comedor. Doña Elvira, mientras observaba a Mateo comer en silencio, comentó con una frialdad calculada que el niño necesitaba una influencia femenina fuerte, una que le recordara las tradiciones y la fe de su familia. La indirecta era tan afilada como un cuchillo. No se refería a una nueva esposa, sino a la ausencia de la que se había ido, y a la amenaza implícita de cualquier mujer que intentara ocupar ese lugar. Javier apretó los puños bajo la mesa, sintiendo la rabia impotente de un hombre atrapado entre el juicio de los vivos y la lealtad a una muerta. Respondió con un monosílabo cortante, y el resto de la cena transcurrió en un silencio glacial que ni el vino pudo disipar. Esa noche, incapaz de dormir, Javier se encerró en su despacho. La visita de sus suegros había reabierto todas las heridas. Buscando un control que sentía que se le escapaba, comenzó a revisar viejos libros de contabilidad, papeles de la hacienda, cualquier cosa que le permitiera sumergirse en la lógica fría de los números y los hechos. Fue entonces cuando, en el fondo de un cajón polvoriento, encontró un sobre que no había visto en años. Dentro, había una factura de una talabartería de la ciudad. Era el recibo de compra de una silla de montar de cuero labrado, un regalo para Elena. La fecha era de una semana antes del accidente. El papel se sentía frágil en sus manos, un pedazo de pasado que le quemaba los dedos. La vista de ese documento desató un recuerdo que había mantenido sepultado bajo capas de culpa. No fue solo la discusión sobre la peligrosidad del caballo, sino lo que vino después. Recordó la expresión de Elena al recibir el regalo, una mezcla de sorpresa y un amor tan profundo que le iluminaba el rostro. Recordó sus palabras exactas: «Contigo, Javier, no le temo a nada». Esa frase, que en su momento había sido una declaración de confianza, ahora resonaba en su mente como una acusación. Ella había confiado en él, y él sentía que le había fallado de la manera más absoluta. El dolor era tan físico que tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer, el peso de esa memoria aplastándolo más que todos los años de soledad. Ajeno a la tormenta que se desataba en el interior de su padre, Mateo se convirtió en un mensajero involuntario de esperanza. Unos días después, llegó de la escuela con un cuaderno bajo el brazo, sus ojos brillando con un orgullo infantil. Le mostró a Javier un dibujo. Era un paisaje de la hacienda, con los campos de agave prolijamente alineados, pero por primera vez, sobre el caserón, había un sol grande y amarillo, con rayos que parecían sonreír. La señorita María Elena me enseñó que el sol no tiene por qué estar siempre enojado, dijo el niño con una simplicidad que desarmó a Javier por completo. En ese trazo de crayón, en esa simple lección de optimismo, vio el mundo que le estaba negando a su hijo. El destino, o quizás la simple casualidad de la vida en el campo, forzó un nuevo encuentro. Una tarde, mientras Javier revisaba el estado de unos agaves jóvenes cerca del camino principal,
Vio a María Elena acercarse a pie. Llevaba un libro en las manos. Su intención era simplemente devolver un texto que Mateo había olvidado en la escuela. El corazón de Javier comenzó a latir con una fuerza descontrolada. No podía huir. Se quedó quieto, con el sombrero en la mano, mientras ella se detenía a unos pasos de él. El aire se llenó de una tensión palpable, el silencio del campo solo roto por el zumbido de los insectos y el sonido de sus propias respiraciones. Era la primera vez que estaban solos, cara a cara, sin la presencia mediadora del niño. Ella rompió el silencio, su voz tan suave que parecía parte del murmullo del viento en las hojas de agave. «Señor Enrique, disculpe la molestia. Mateo olvidó su libro en la escuela, y pensé que querría tenerlo». Sostenía el objeto con ambas manos, como una ofrenda de paz. La escena era tan sencilla, tan fuera de lugar en la brutal rutina de su vida, que Javier se sintió desarmado. Por un instante, no supo si era el patrón frente a una empleada del pueblo, o simplemente un hombre frente a una mujer. La confusión lo hizo fruncir el ceño, un gesto instintivo para recuperar el control perdido. Quería ser cortante, despacharla con un agradecimiento seco y volver a la seguridad de su trabajo, pero las palabras se le atoraron en la garganta, ahogadas por una emoción que no supo nombrar. Su primera reacción fue de fastidio. La presencia de ella en sus tierras, tan cerca de él, se sentía como una intrusión, una violación a las fronteras invisibles que había levantado alrededor de su dolor. Tomó el libro con un movimiento brusco, evitando deliberadamente el contacto con sus dedos. Sus manos, curtidas por el trabajo y el sol, contrastaban con la delicadeza de las de ella. «Gracias. Le diré a Mateo que sea más cuidadoso», respondió, su voz más áspera de lo que pretendía. Su mirada se clavó en un punto lejano, sobre el hombro de ella, en cualquier lugar que no fuera su rostro. Esperaba que ella entendiera la señal, que diera media vuelta y se marchara, dejándolo de nuevo con sus fantasmas familiares. Pero María Elena no se movió, su calma era una fuerza silenciosa que se negaba a ser intimidada. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la portada del libro que ahora sostenía. Era una edición gastada de azul, de Rubén Darío, con las esquinas dobladas y la cubierta descolorida por el uso. Una punzada helada le atravesó el pecho, tan violenta que le cortó la respiración. Ese libro no era cualquier libro. Era el mismo que Elena le leía en voz alta en las noches frescas, sentados en la galería, con el sonido de los grillos como única música de fondo. La memoria lo golpeó sin previo aviso, la voz de su esposa recitando los versos, su cabeza apoyada en su hombro, el aroma de su cabello mezclándose con el aire nocturno. El mundo a su alrededor se desvaneció, y por un segundo estuvo de vuelta en ese tiempo, donde la felicidad era algo tangible, algo que se podía respirar. Un sonido casi imperceptible se escapó de sus labios, un suspiro que sonó más a un quejido, un fragmento de dolor que se liberó de su prisión de años. Su agarre en el libro se tensó, sus nudillos se pusieron blancos. El cambio en su semblante fue tan drástico, que María Elena dio un paso instintivo hacia atrás. Vio cómo la máscara de dureza del hacendado se resquebrajaba, revelando por un instante al hombre que había debajo, un hombre ahogado en un mar de recuerdos. No había juicio en su mirada, solo una compasión profunda y silenciosa. Entendió que acababa de tocar, sin querer, una herida abierta, una que su patrón se esforzaba desesperadamente por ocultar del mundo. Sabía que debía irse, pero algo en la vulnerabilidad de aquel hombre la retuvo. «¿Le trae recuerdos?», preguntó ella, su voz apenas un susurro, temiendo romper el frágil momento. No era una pregunta curiosa, sino una afirmación suave, una forma de decirle que lo veía, que entendía su dolor sin necesidad de palabras. La pregunta lo trajo de vuelta al presente con una sacudida. Se sintió expuesto, furioso consigo mismo por haber permitido que una extraña presenciara tal debilidad. Quiso negarlo, levantar sus muros de nuevo, pero la honestidad del momento era demasiado poderosa. Miró el libro, luego a ella, y por primera vez, sus ojos se encontraron de verdad. En los de ella no vio lástima, sino un reconocimiento, como si ella también conociera el lenguaje de la pérdida. «A mi esposa»,
Le gustaba mucho este libro, admitió, las palabras saliendo con dificultad, como si las arrancara de su alma. Hacía años que no pronunciaba la frase mi esposa, ante alguien que no fuera doña Inés o sus suegros. Decirlo en voz alta, frente a esta mujer, se sintió como una profanación y, a la vez, como una extraña liberación. Fue como abrir una ventana en una habitación que había permanecido cerrada por demasiado tiempo, dejando entrar un rayo de luz que dolía en los ojos, pero que también demostraba que aún había un mundo afuera. Se quedó esperando su reacción, preparado para la compasión incómoda o las frases de consuelo vacías que tanto detestaba, pero María Elena le ofreció algo diferente. Ella simplemente asintió, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Es un libro que consuela el alma, pero también la agita, dijo ella, su mirada desviándose hacia los campos de agave. Darío sabía que la belleza más grande a menudo nace de la melancolía más profunda. No habló de la pérdida, ni del luto, ni de su esposa. Habló del libro, creando un puente entre ellos a través de la literatura, un terreno neutral y seguro, donde sus dolores podían coexistir sin chocar. Le ofreció una conversación, no un consuelo, y Javier por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de huir. Se encontró escuchando, realmente escuchando, la cadencia de su voz, la inteligencia en sus palabras. La conversación duró solo unos minutos más, pero en ese breve lapso, algo fundamental cambió. Hablaron de poesía, de la forma en que las palabras pueden capturar sentimientos que parecen inexpresables. Javier se encontró respondiendo con frases cortas pero ya no eran ásperas. Había una curiosidad incipiente en su tono, el interés de un hombre que había olvidado cómo conversar sobre algo que no fuera el precio del agave o el pronóstico del tiempo. Cuando María Elena finalmente se despidió con una inclinación de cabeza y se alejó por el camino polvoriento, Javier se quedó inmóvil, sosteniendo el libro contra su pecho, sintiendo el calor del sol en su rostro, y un extraño vacío en el lugar donde antes solo había una pesada armadura. Esa noche, Javier no fue al cuarto de Elena, en cambio se sentó en su despacho, con el libro de Darío sobre la mesa de madera, no lo abrió. Solo lo miró, como si fuera un artefacto de un pasado que de repente se sentía a la vez más cercano y más lejano. La conversación con María Elena había desenterrado recuerdos, sí, pero también había plantado algo nuevo, una duda. La duda de si su forma de honrar a Elena, encerrándose en un mausoleo de silencio, era realmente lealtad o simplemente una forma elaborada de castigo. Se dio cuenta de que, al compartir ese pequeño recuerdo, no había sentido que traicionaba a su esposa, sino que, por un instante, la había traído de vuelta a la vida de una forma que su luto solitario nunca había logrado. La idea era tan perturbadora como liberadora. Los días siguientes fueron extraños. Javier se encontró observando el mundo con una atención diferente. Notaba el color del cielo al amanecer, el sonido del canto de un pájaro que antes ignoraba, la forma en que la luz se filtraba a través de las hojas de los árboles. La breve conversación había abierto una fisura en su percepción. Se volvió más callado, si eso era posible, pero su silencio ya no era agresivo sino reflexivo. Doña Inés lo notó de inmediato. Vio que su patrón ya no caminaba con los hombros tan tensos, que su mirada a veces se perdía en el horizonte no con amargura, sino con una especie de interrogante. No se atrevió a preguntar, pero en sus oraciones nocturnas agradeció a la maestra del pueblo, sin saber exactamente por qué. Mateo, ajeno a la revolución silenciosa que ocurría en el alma de su padre, seguía siendo el vínculo inocente. Una tarde, mientras cenaban, le contó a Javier que la señorita María Elena les había hablado de las estrellas, de cómo cada una era un sol lejano con sus propios mundos girando a su alrededor. Dijo que aunque parezcan solas en la oscuridad, en realidad son parte de algo mucho más grande, explicó el niño, dibujando constelaciones imaginarias en el aire con su tenedor. Javier dejó de comer y miró a su hijo, escuchando no solo las palabras, sino la maravilla en su voz. Se dio cuenta de cuánto se había perdido, de cuántas historias, y cuánta belleza le había negado a su hijo, al encerrarlo en su propio y oscuro universo de dolor. La presión externa, sin embargo, no tardó en manifestarse de nuevo, esta vez de una forma inesperada.
Se acercaba la fiesta de la cosecha, el evento anual más importante del pueblo. Era una celebración que Javier había evitado religiosamente desde la muerte de Elena. Para él, era un recordatorio doloroso de las fiestas a las que habían asistido juntos, de verla bailar con su vestido floreado, su risa mezclándose con la música de los mariachis. Pero este año era diferente. Mateo, ahora con 7 años, tenía la edad suficiente para entender lo que se estaba perdiendo. Le rogó a su padre que lo llevara, sus ojos llenos de una súplica que Javier encontró difícil de ignorar. Quería ver los fuegos artificiales, comer elotes asados y escuchar las historias de los viejos. Al principio, Javier se negó con su habitual firmeza. «Esas son tonterías, Mateo. Tenemos trabajo que hacer en la hacienda», dijo, la excusa sonando hueca incluso para sus propios oídos. Pero el rostro decepcionado de su hijo lo persiguió durante todo el día. Por la noche, mientras revisaba las cuentas, la voz de doña Inés lo interrumpió suavemente. «Patrón, el niño no tiene la culpa de las tristezas de los grandes. Merece tener recuerdos alegres de su tierra». La anciana rara vez se atrevía a darle un consejo tan directo, y sus palabras, cargadas de una sabiduría simple y contundente, golpearon a Javier con la fuerza de una verdad ineludible. Estaba castigando a su hijo por sus propios fantasmas. La decisión de ir a la fiesta se convirtió en un campo de batalla dentro de su mente. Ir significaba enfrentarse a la comunidad, a las miradas curiosas, a los recuerdos dolorosos. Significaba casi con toda seguridad volver a ver a María Elena en un entorno social, algo que lo aterraba, y para su propia consternación, también lo intrigaba. No ir por otro lado significaba mirar a los ojos de su hijo, y ver el reflejo de su propio egoísmo, de su incapacidad para superar un dolor que amenazaba con consumir también la infancia de Mateo. Por primera vez en años, el bienestar de su hijo pesaba más que su propia necesidad de aislamiento. La elección ya no era solo sobre él. Al día siguiente, durante el desayuno, Javier miró a su hijo, que comía su avena con una resignación melancólica. «Pídele a Inés que te prepare tu mejor ropa», dijo Javier, su voz sonando extraña en el silencio del comedor. «¿Para qué, papá?», preguntó Mateo, sin levantar la vista. «Iremos a la fiesta del pueblo esta noche». La cabeza del niño se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron con una incredulidad que rápidamente se transformó en una alegría pura y desbordante. La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue tan radiante que a Javier le dolió mirarla. Era la misma sonrisa que recordaba en Elena, una luz que él creía extinguida para siempre y que ahora renacía, deslumbrante, en el rostro de su hijo. Mientras se preparaban esa tarde, Javier se sintió como un extranjero en su propia vida. Se puso una camisa limpia, se peinó el cabello con agua y se miró en el espejo empañado. El hombre que le devolvía la mirada parecía cansado, con líneas de amargura grabadas alrededor de sus ojos, pero había algo más, una tensión, una expectativa que no había estado allí antes. No iba a la fiesta por él, se repetía a sí mismo, lo hacía por Mateo. Era un deber, una obligación como padre. Pero, en el fondo de su corazón, una voz silenciosa y traicionera admitía que también sentía una punzada de curiosidad por verla a ella, por saber si la conexión que habían sentido junto al camino de los agaves había sido real, o solo un espejismo creado por un viejo libro de poemas. La llegada al pueblo fue un asalto a los sentidos. La plaza principal, normalmente tranquila y polvorienta, estaba viva con luces, música y el murmullo de cientos de voces. El olor a comida frita, a pólvora y a flores se mezclaba en el aire. Mateo, agarrado fuertemente de la mano de su padre, miraba todo con los ojos muy abiertos, abrumado y fascinado. Para Javier, cada rostro en la multitud era un juez potencial, cada saludo un interrogatorio. Sintió las miradas sobre él, el hacendado viudo que finalmente salía de su reclusión. Asentía con la cabeza, respondía a los saludos con monosílabos, moviéndose a través de la gente como un barco a la deriva, anclado únicamente por la pequeña mano que se aferraba a la suya. Y entonces la vio. Estaba cerca del kiosco, ayudando a unos niños a encender pequeñas velas dentro de farolillos de papel. Llevaba un vestido sencillo, de un color azul pálido, que le recordaba el cielo al atardecer, y su cabello estaba recogido en una trenza suelta. Reía con los niños,
una risa genuina que se elevaba por encima del bullicio de la fiesta. Por un momento, Javier se quedó paralizado, observándola desde la distancia. No era la maestra formal ni la mujer compasiva que había encontrado en el campo. Era simplemente una mujer disfrutando de un momento de alegría, y la visión era tan hermosa y tan dolorosa que sintió la necesidad de dar media vuelta y huir. Pero la mano de Mateo tiró de la suya, llevándolo inevitablemente en su dirección. El destino, parecía, tenía sus propios planes esa noche. El tirón de la pequeña mano de Mateo fue una sentencia. No había escapatoria. Javier se dejó arrastrar entre la multitud, sintiendo cada mirada como una aguja en la piel. El estruendo de los cohetes, el olor a caña quemada y la música vibrante de los mariachis formaban una barrera sensorial que lo aislaba aún más en su propio silencio. Se acercaron al kiosco, y el mundo pareció encogerse hasta quedar reducido a ese pequeño espacio iluminado por farolillos. María Elena levantó la vista del farol de un niño, y sus ojos se encontraron con los de Javier por encima de la cabeza de Mateo. Hubo un instante de quietud en medio del caos, un reconocimiento mutuo que no necesitaba palabras, cargado de toda la tensión no resuelta de su último encuentro. Ella, al verlos, no mostró sorpresa, sino una sonrisa suave y genuina, dirigida primero al niño. Se agachó a la altura de Mateo, preguntándole con calidez si se estaba divirtiendo, ignorando deliberadamente la figura rígida y sombría de su padre. Javier se sintió como un espectro, un guardián de luto, en una celebración de la vida. Observaba sus manos mientras ayudaba a Mateo a encender su propio farolillo, notando la paciencia en cada uno de sus gestos. Era una escena tan natural, tan llena de una normalidad que él había desterrado de su vida, que sintió una punzada de algo parecido a la envidia. Ella pertenecía a ese mundo de risas y luces, un mundo que él solo podía observar desde el otro lado de un abismo de recuerdos. La conversación cuando llegó fue simple, anclada en la presencia del niño. Hablaron del sabor de los elotes, de la belleza de los fuegos artificiales, de lo tarde que se estaba haciendo. Javier respondía con frases cortas, casi monosílabos, pero ya no había en su voz la aspereza de antes. Había una cautela, un esfuerzo visible por no romper la frágil burbuja de alegría que rodeaba a su hijo. María Elena, con una inteligencia emocional que lo desarmaba, nunca le dirigió una pregunta personal. Mantuvo la conversación en un terreno seguro, permitiéndole a él ser simplemente el padre de Mateo, un papel que, por esa noche, se sentía más ligero que el de el viudo de la sombra. Fue entonces cuando ocurrió. En un arrebato de emoción, corriendo para ver a los danzantes con máscaras, Mateo tropezó con una piedra suelta y cayó al suelo polvoriento. El grito del niño fue agudo, una mezcla de dolor y susto que cortó el aire. El mundo de Javier se detuvo. Por un instante, no vio a Mateo en el suelo, sino el cuerpo de Elena junto al caballo. La misma impotencia helada que sintió aquella mañana lo paralizó, un miedo visceral a fallar de nuevo, a no ser capaz de proteger a los que amaba. Se quedó congelado, con el corazón martillándole en el pecho, incapaz de moverse, atrapado en la pesadilla de su propio pasado. Antes de que Javier pudiera reaccionar, María Elena ya estaba arrodillada junto a Mateo. No había pánico en su voz, solo una calma que parecía anclar el caos a su alrededor. «Tranquilo, mi niño, tranquilo. A ver esa rodilla de valiente», le decía mientras examinaba el raspón con gestos precisos y suaves. Sacó un pañuelo limpio de su bolso, y con una delicadeza que era casi un arte, limpió la herida. Le hablaba en susurros, contándole una historia tonta sobre un gigante torpe que siempre se tropezaba. Y poco a poco, los sollozos de Mateo se convirtieron en hípidos y luego en una risa temblorosa. Javier observaba la escena desde fuera, sintiendo una oleada de vergüenza por su propia parálisis y una inmensa, abrumadora gratitud. Ella levantó al niño en brazos con una facilidad sorprendente y lo llevó hacia una banca de piedra, lejos del bullicio. Javier la siguió, sintiéndose torpe e inútil. Se sentó a su lado, con Mateo ahora en su regazo, ya calmado y señalando su herida de guerra, con un extraño orgullo infantil. El silencio entre los dos adultos era denso, pesado.
Javier quería darle las gracias, pero las palabras se sentían insuficientes, vacías. Ella había hecho más que curar una rodilla. Había calmado un pánico que él ni siquiera sabía cómo nombrar. Había actuado no como una maestra, sino con un instinto que él reconocía dolorosamente bien, un instinto que creía perdido para siempre en su hogar. Usted reaccionó muy rápido, logró decir finalmente, su voz ronca. María Elena se encogió de hombros, su mirada fija en las luces lejanas de la fiesta. Tenía un hermano pequeño, siempre estaba cayéndose de los árboles, respondió, y en esa simple frase, le ofreció una ventana a su propio mundo, a su propia historia. No era un reproche, sino una explicación, una forma de decirle que su calma no era una virtud extraordinaria, sino el resultado de la experiencia, de un amor pasado. Por primera vez Javier no la vio como una forastera idealizada, sino como una mujer con sus propias cicatrices, sus propios fantasmas. La idea lo hizo sentir extrañamente menos solo. La fiesta comenzó a apagarse a su alrededor. La gente empezaba a irse, las luces a disminuir. El momento de volver a la realidad era inminente. Debería llevarla a su casa, dijo Javier, no como una pregunta, sino como una declaración. Era lo correcto, lo que cualquier caballero haría, pero en el contexto de su reclusión y de los rumores del pueblo, el gesto adquiría un peso mucho mayor. Ella sintió en silencio, aceptando la oferta sin la falsa modestia que él esperaba. Se levantaron y comenzaron a caminar por las calles vacías del pueblo, con un Mateo adormilado, apoyado en el hombro de su padre. La música lejana era la única banda sonora de aquel viaje de regreso. El trayecto fue silencioso, pero era un silencio diferente. Ya no era la quietud hostil de su primer encuentro, sino un espacio lleno de pensamientos no dichos. Javier era consciente de cada paso, del sonido de sus botas en la tierra, de la leve fragancia floral que emanaba del vestido de ella. Sentía las miradas curiosas desde las ventanas oscuras de las casas, el juicio invisible de la comunidad cayendo sobre ellos. Una parte de él quería acelerar el paso, terminar con esa exposición pública. Pero otra parte, una parte que no se atrevía a reconocer, quería que ese camino durara un poco más. Caminar a su lado se sentía de una manera extraña y peligrosa, como volver a casa. Cuando llegaron a la pequeña casa que ella alquilaba junto a la escuela, se detuvieron en la puerta. La luna llena iluminaba sus rostros, revelando el cansancio en los ojos de ambos. Gracias, dijo ella suavemente, por acompañarme. Javier solo asintió, incapaz de articular una respuesta adecuada. Quería decir más, quería hablar de lo que había pasado en la plaza, de su gratitud, del miedo que había sentido, pero las palabras estaban encerradas tras años de silencio. En su lugar simplemente dijo, «Buenas noches, señorita». Y mientras se alejaba con el peso de su hijo dormido en sus brazos, sintió que dejaba atrás algo más que a la maestra del pueblo. Dejaba atrás una posibilidad, una puerta que se había abierto por un instante y que él, por miedo, no se había atrevido a cruzar. Al regresar a la hacienda encontró a doña Inés esperándolo despierta, con una taza de té de hierbas en la mano. La anciana lo miró con sus ojos sabios, que parecían leer más allá de las palabras. No preguntó por la fiesta ni por la rodilla de Mateo. Simplemente observó el rostro de su patrón, la confusión y el agotamiento que se reflejaban en él. Mientras Javier acostaba a Mateo en su cama, Inés se acercó y le dijo en voz baja, casi un murmullo. «El niño necesita luz en esta casa, patrón, no solo la del sol». Era un comentario simple, pero cargado de un significado profundo. Era un permiso, una absolución que Javier no sabía que estaba buscando. Esa noche, el sueño lo eludió. Las palabras de doña Inés resonaban en su cabeza, mezclándose con la imagen de María Elena arrodillada en el polvo, su voz calmando a su hijo. Se levantó y, en lugar de ir al cuarto cerrado de Elena, se dirigió a su despacho. Se sentía inquieto, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando a buscar respuestas. Abrió un viejo baúl de cedro que había pertenecido a su esposa, uno que no había tocado en años. Dentro, bajo capas de mantillas y vestidos de seda, encontró una pequeña caja de madera. No contenía joyas, sino cartas. Cartas que Elena le había escrito a su hermana en la ciudad, muchas de las cuales nunca había enviado. Con manos temblorosas, Javier tomó uno de los sobres.
La caligrafía elegante de su esposa lo golpeó con la fuerza de un recuerdo vivo. Abrió la carta y comenzó a leer a la luz de una lámpara de aceite. No era una carta de amor apasionado, sino una reflexión tranquila sobre su vida en la hacienda. Escribía sobre la belleza de los campos de agave, sobre sus esperanzas para el futuro de Mateo, y sobre él. Escribía sobre su amor por él, un amor profundo y sereno, pero también sobre una preocupación que la acechaba. Una frase, en particular, se clavó en su corazón como una daga: amo a mi Javier más que a mi vida, pero a veces temo su seriedad. Teme tanto al dolor, que se olvida de vivir la alegría. Ruego a Dios que, si algo me pasara, encuentre la fuerza no solo para sobrevivir, sino para volver a ser feliz. El papel temblaba en sus manos. Aquellas palabras, escritas por la mujer a la que había jurado luto eterno, eran una liberación y una condena. Todo su dolor, todo su sacrificio silencioso, toda la coraza que había construido para honrar su memoria, se basaba en una premisa falsa. Él creía que su sufrimiento era un acto de lealtad, pero para ella, su felicidad habría sido el verdadero tributo. Se dio cuenta con una claridad devastadora de que no estaba honrando a Elena, estaba desobedeciendo su último y más profundo deseo. El peso de esa revelación lo aplastó, dejándolo sin aire, solo en la madrugada, con las palabras de una muerta que le enseñaban, por fin, cómo vivir. La revelación lo dejó vacío. Durante días, Javier se movió por la hacienda como un autómata, su mente atrapada en un torbellino de culpa y confusión. El luto que había sido su compañero constante ahora se sentía como una traición. Miraba los campos de agave, la tierra que había trabajado con tanta disciplina, y ya no veía un legado, sino una prisión que él mismo había construido. Las palabras de Elena lo habían liberado de su juramento, pero también lo habían dejado a la deriva en un mar de incertidumbre. Si no era el guardián de su dolor, ¿quién era entonces? La pregunta lo aterraba porque, por primera vez en años, no tenía la respuesta. Doña Inés observaba su tormento en silencio. Notaba que ya no visitaba la habitación cerrada por las noches. Veía cómo su mirada se perdía en el horizonte, no con la amargura de antes, sino con una profunda y dolorosa perplejidad. Un día, mientras le servía el café en el porche, se atrevió a hablar. A veces, patrón, honrar a los que se fueron no es quedarse quieto donde nos dejaron, sino caminar hacia donde ellos hubieran querido que llegáramos. Javier no respondió, pero levantó la vista y la miró, y en sus ojos, la anciana vio la primera grieta de aceptación. La semilla de una nueva verdad había sido plantada, y ahora solo necesitaba tiempo para germinar en la árida tierra de su corazón. Impulsado por una necesidad que no comprendía del todo, Javier comenzó a buscar más. Volvió al baúl, a las cartas, buscando más pistas, más fragmentos de la mujer que creía conocer tan bien. Entre los papeles encontró algo que no esperaba, un pequeño diario de cuero, con no más de 20 páginas escritas. No eran reflexiones diarias, sino pensamientos sueltos, poemas que le gustaban, ideas sobre el jardín que quería plantar. En una de las últimas páginas, escrita pocas semanas antes del accidente, había una anotación que le heló la sangre. Hablaba del caballo nuevo, no con la emoción que él recordaba, sino con una extraña aprensión. Javier me ha regalado el caballo más hermoso que he visto, había escrito Elena. Pero hay algo en su mirada que me inquieta. Es demasiado brioso, demasiado impredecible. Él no lo ve, cegado por su deseo de darme el mundo. No le diré nada para no herir su orgullo, su alegría al dármelo es mi mayor regalo. Confiaré en que mi amor por él me hará más fuerte que mi miedo. Javier tuvo que dejar el diario sobre la mesa, su respiración agitada. No había sido su falta de insistencia la que había causado el accidente. Había sido su orgullo, su incapacidad para ver más allá de su propio gesto grandioso. Ella había muerto no por la terquedad de ella, sino por el orgullo de él. La culpa cambió de forma, volviéndose más afilada, más personal, y de alguna manera aún más insoportable. Esta nueva capa de verdad lo destrozó. La narrativa que se había contado a sí mismo durante años, la de un simple descuido, se desmoronó, revelando una verdad mucho más fea. Se encerró en su despacho, negándose a comer, negándose a hablar con nadie.
El dolor era tan agudo que se sentía físico, una presión en el pecho que le impedía respirar. Por primera vez, no lloraba por la pérdida de Elena, sino por su propio y monumental fracaso como esposo. Se había erigido como el guardián de su memoria, cuando en realidad había sido el arquitecto involuntario de su muerte. La revelación no lo liberó, lo hundió en un abismo de autodesprecio aún más profundo. Fue doña Inés quien lo encontró, desplomado sobre el escritorio, con el diario de Elena abierto y las cartas esparcidas a su alrededor. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando el rostro de un hombre que parecía haber envejecido una década en una sola noche. No había dormido. Había pasado las horas releyendo las palabras de su esposa, cada frase una nueva vuelta del cuchillo en su conciencia. La verdad no lo había liberado. Lo había sentenciado a una nueva forma de infierno, una donde ni siquiera su dolor era honesto. Se levantó, ignorando la mirada preocupada de la anciana, y salió al campo, buscando en el agotamiento físico un escape del tormento de su mente. Trabajó con una furia silenciosa, castigando su cuerpo por los pecados de su alma. Los siguientes días fueron un borrón de trabajo brutal y noches de insomnio. Javier evitaba a todos, incluso a su propio hijo. Comía solo en su despacho, el comedor principal ahora un recordatorio demasiado doloroso de las mentiras que había sostenido. La revelación del diario lo había despojado de su identidad. Ya no era el viudo leal que honraba una memoria sagrada. Era un farsante, un hombre cuyo orgullo había matado a su esposa, y cuyo egoísmo había profanado su último deseo. Se miraba en el espejo y veía a un extraño, un hombre hueco sostenido solo por la costumbre y la culpa. La hacienda que antes era su refugio, ahora se sentía como una tumba que él mismo había cavado y en la que se había enterrado en vida. Mientras Javier se consumía en su tormento, la vida seguía su curso, indiferente a su dolor. Una noche, una tormenta de verano azotó la región con una violencia inusitada. El viento hollaba como un alma en pena, y la lluvia caía en cortinas tan densas que borraban el mundo. Fue en medio de esa furia de la naturaleza que la verdadera crisis golpeó la puerta de la hacienda. Mateo comenzó a toser, una tos seca y perruna que resonaba en los pasillos silenciosos. Al principio, doña Inés lo atribuyó a un simple resfriado, pero a medida que avanzaba la noche, la fiebre comenzó a subir, incontrolable, quemando la piel del niño con un fuego interno que ningún paño húmedo podía apaciguar. El pánico, ese viejo conocido que Javier había mantenido a raya con disciplina y rutina, regresó con la fuerza de un torrente. Ver a su hijo temblando de frío bajo 3 mantas, con los ojos vidriosos y la respiración entrecortada, lo transportó de vuelta a la mañana del accidente. Era la misma impotencia helada, la misma sensación aterradora de que el destino le estaba arrebatando todo lo que amaba, y él no era más que un espectador inútil. El médico del pueblo más cercano estaba a horas de distancia, y con los caminos convertidos en ríos de lodo por la tormenta, era imposible llegar. Se sentía atrapado, un rey en un reino de agave que no podía hacer nada para salvar la vida de su propio heredero. Fue doña Inés, con la serenidad que le daban sus años, quien pronunció el nombre que Javier se negaba a considerar. La maestra, dijo en voz baja, mientras cambiaba una vez más los paños en la frente de Mateo. Ella sabe de remedios. Su madre era curandera, dicen en el pueblo. La sugerencia cayó en el despacho como una piedra en un pozo. Para Javier, pedirle ayuda a María Elena era más que una simple solicitud, era una rendición. Significaba admitir su fracaso, no solo como padre, sino como el hombre autosuficiente que pretendía ser. Significaba abrir la puerta de su fortaleza a la única persona que había visto las grietas en su armadura. Pero entonces Mateo gimió, un sonido débil y lastimero que destrozó el último vestigio de su orgullo. No hubo más dudas. Ensilló su caballo más fuerte y se lanzó a la noche, a la tormenta que era un pálido reflejo de la que se desataba en su interior. La lluvia le cegaba, el viento lo golpeaba, pero él cabalgaba con una desesperación que no conocía obstáculos. No pensaba en el pueblo ni en los rumores, ni en su propio dolor. Solo pensaba en el rostro febril de su hijo. Cuando llegó a la pequeña casa de María Elena, no era el patrón de la sombra quien golpeaba la puerta con los puños ensangrentados. Era simplemente un padre aterrorizado.
Cuando ella abrió, con una lámpara en la mano y el sueño en los ojos, vio ante ella a un hombre roto, empapado hasta los huesos, cuya mirada suplicaba lo que su boca apenas podía articular: «Ayúdeme». Sin hacer preguntas, María Elena actuó. Se vistió rápidamente, recogió una pequeña bolsa de lona con hierbas y frascos, y montó detrás de él en el caballo. El viaje de regreso fue una lucha silenciosa contra los elementos. Javier la sentía a su espalda, su presencia una extraña mezcla de consuelo y vergüenza. Al llegar a la hacienda, ella tomó el control con una calma que lo dejó asombrado. Entró en la habitación de Mateo y el ambiente de pánico se disipó, reemplazado por una atmósfera de competencia silenciosa. Empezó a preparar infusiones, a aplicar cataplasmas en el pecho del niño, moviéndose con una eficiencia que hablaba de una experiencia profunda y quizás dolorosa. Javier se convirtió en una sombra en la habitación, un espectador impotente en el epicentro de su propia vida. Observaba las manos de ella, cómo medían las hierbas, cómo sentían la frente del niño, cómo sostenían una taza de agua en sus labios resecos. Le hablaba a Mateo en susurros, no con la formalidad de una maestra, sino con la ternura de una madre, contándole historias de estrellas valientes que luchaban contra la noche oscura. Y en esa habitación, iluminada solo por la luz parpadeante de una lámpara de aceite, Javier vio no solo a una mujer cuidando a un niño enfermo, vio la vida que podría haber tenido, la calidez que le había negado a su hijo y a sí mismo. Las horas se arrastraron, lentas y pesadas. La tormenta, afuera, amainó, dando paso a un silencio profundo, roto solo por la respiración dificultosa de Mateo y el suave murmullo de María Elena. Fue en esa quietud de la madrugada, cuando las defensas del mundo y las del alma están en su punto más bajo, que algo dentro de Javier finalmente se rompió. La visión de ella, agotada pero firme, velando por su hijo con una devoción que no tenía por qué sentir, derrumbó el último muro de su corazón. La gratitud que sentía era tan inmensa y tan dolorosa que se convirtió en un nudo en su garganta, ahogándolo. «No puedo perderlo a él también», susurró, su voz tan rota que apenas era audible. No miraba a María Elena sino al rostro pálido de su hijo. Era una confesión, un ruego, el primer sonido honesto que había salido de sus labios en años. Ella detuvo lo que estaba haciendo, y lo miró, sus ojos llenos de una compasión que no juzgaba, sino que invitaba. Esperó, sabiendo que esas palabras eran solo el comienzo, la primera piedra de una avalancha que había estado contenida por demasiado tiempo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier conversación, el preludio de una verdad que necesitaba ser liberada. Y entonces, la avalancha llegó. Con la voz entrecortada por sollozos que luchaba por reprimir, Javier comenzó a hablar. Le contó la historia que se había contado a sí mismo durante años. La del accidente, la de su descuido, la de la culpa que se había convertido en su única compañera. Le habló de la habitación cerrada, del juramento silencioso, del luto que usaba como armadura y como castigo. Las palabras salían a borbotones, desordenadas, un torrente de dolor acumulado que finalmente encontraba una salida. Hablaba no para ser perdonado, sino simplemente para que alguien en el mundo supiera la verdad de su miseria, la profundidad de su fracaso. Luego, con un temblor que sacudía todo su cuerpo, le habló del diario. Le confesó la verdad más cruel, la del orgullo que lo había cegado, la del miedo que Elena había ocultado para protegerlo a él, a su frágil ego masculino. Ella tuvo miedo, dijo, la palabra miedo, saliendo como un veneno de sus labios, y yo no lo vi. Estaba tan orgulloso de mi regalo que no vi a la mujer que temblaba al recibirlo. La autoconciencia en su voz era brutal. No se excusaba, no se compadecía. Se exponía en toda su patética humanidad, despojándose de la última capa de dignidad que le quedaba. Finalmente, le contó sobre el último deseo de Elena, el que él había traicionado cada día de su vida. Ella quería que fuera feliz, dijo, y esta vez el sollozo se liberó, un sonido gutural, animal, el lamento de un alma que se da cuenta de que ha caminado en la dirección equivocada durante toda su vida. Y yo construí este mausoleo para honrarla, cuando lo único que ella me pedía era que viviera. He sido un necio, María Elena.
un necio egoísta que ha confundido el dolor con la lealtad. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por un llanto que no era de tristeza, sino de una vergüenza y un arrepentimiento tan profundos que parecían capaces de desintegrarlo. María Elena no dijo nada. Se levantó, se acercó a él y con un gesto simple y profundo le puso una mano en el hombro. No era un gesto de lástima, sino de solidaridad. Dejó que él llorara, que vaciara todo el veneno que había guardado. Cuando los sollozos finalmente comenzaron a disminuir, ella habló, su voz tan suave como la lluvia después de la tormenta. El orgullo nos ciega a todos, Javier, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Nos hace cometer errores que nos persiguen. Yo también sé lo que es vivir con el peso de una palabra no dicha, de una acción no tomada. Fue entonces cuando ella le ofreció un fragmento de su propio dolor, una pieza de la historia que la había llevado a ese pueblo olvidado. Le habló brevemente de su padre, un hombre bueno pero terco, y de una discusión que tuvieron antes de que él muriera repentinamente. Una discusión sobre sus sueños, sobre la vida que ella quería y que él no entendía. Mis últimas palabras para él fueron de enojo, confesó, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Y esa culpa me siguió hasta aquí. Huí de la ciudad no por un escándalo, sino porque no podía soportar ver en cada rincón el fantasma de mi propio arrepentimiento. En esa confesión mutua, en esa vulnerabilidad compartida, algo nuevo nació en la penumbra de la habitación. Dejaron de ser el hacendado y la maestra, el viudo y la forastera, eran solo dos personas, unidas por la geografía universal del dolor y el arrepentimiento. Entendieron que ambos habían estado prisioneros de sus pasados, castigándose por crímenes que solo existían en sus propios corazones. El perdón que se negaban a sí mismos, era el mismo que, sin saberlo, se estaban ofreciendo el uno al otro en ese preciso instante. Justo cuando los primeros rayos del alba comenzaban a teñir el cielo de un gris pálido, un cambio ocurrió en la cama. La respiración de Mateo se volvió más profunda, más regular. María Elena se acercó y le tocó la frente. La fiebre ha cedido, anunció en un susurro. El alivio que inundó la habitación fue tan palpable como el aire de la mañana. Javier levantó la vista de sus manos y miró a su hijo, que ahora dormía en paz, y luego a la mujer que se había quedado a su lado durante la noche más larga de su vida. En sus ojos no vio solo gratitud, sino un reconocimiento, una certeza que era a la vez aterradora y maravillosa. La luz del nuevo día entró por la ventana, iluminando una escena de agotamiento y renacimiento. El cuarto olía a hierbas medicinales, a lluvia y a verdades expuestas. La crisis había pasado, tanto la del cuerpo de su hijo como la de su propia alma. Javier se sentía vacío, pero era un vacío limpio, como una tierra que ha sido arada y está lista para una nueva siembra. Miró a María Elena que recogía sus cosas en silencio, y supo con una claridad que lo sacudió hasta los cimientos que no podía dejarla ir. Dejarla ir sería volver a la oscuridad, y acababa de probar, por primera vez en años, lo que se sentía estar en la luz. Cuando el alba rompió, tiñendo de gris y rosa el cielo lavado por la tormenta, María Elena se movió en silencio para no despertar a Mateo, que dormía plácidamente. Javier, que no había apartado la vista de ella en toda la noche, se levantó de su silla. No había palabras para expresar la gratitud y la revelación que sentía, solo un silencio cargado de un significado que ambos comprendían. Ella recogió su bolso de hierba, su rostro pálido por el cansancio, lista para volver a su vida, a su soledad. Pero cuando se dirigió a la puerta, la voz de Javier la detuvo, una voz baja pero firme, despojada de toda su antigua aspereza. «Espere», dijo, «yo la llevaré». No era una oferta, era una declaración, el primer acto de un hombre que había decidido por fin salir de las sombras. El viaje de regreso al pueblo en el carruaje de la hacienda fue un acto de desafío silencioso. El sol de la mañana se reflejaba en los charcos de lodo, y el aire olía a tierra mojada y a un nuevo comienzo. No hablaron mucho, pero el espacio entre ellos ya no estaba lleno de tensión, sino de una complicidad frágil. Al dejarla en la puerta de su casa, Javier no se despidió con una simple inclinación de cabeza. La miró a los ojos y dijo, «Gracias, María Elena, por todo».
y en ese simple agradecimiento ella escuchó la promesa de algo más, algo que la asustaba, y la llenaba de una esperanza que creía haber perdido para siempre. Vio cómo el carruaje se alejaba, sabiendo que nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes para ninguno de los dos. La noticia, como era de esperar en un lugar donde los secretos tienen una vida corta, se extendió como la pólvora. La maestra pasó la noche en la hacienda del viudo. La frase corrió de boca en boca en el mercado, en el lavadero del río, en el atrio de la iglesia. Las miradas que antes eran de simple curiosidad se transformaron en cuchillos de juicio. Las mujeres que antes la saludaban ahora, cruzaban la calle para evitarla. La veían como una oportunista. Una mujer de moral dudosa que había usado la enfermedad de un niño para meterse en la cama, y en la fortuna del hacendado más poderoso de la región. El muro de la decencia del pueblo se levantó contra ella, sólido e implacable, aislándola en una soledad aún más profunda que la que había buscado al llegar. María Elena sintió el peso de cada mirada, de cada susurro, ahogado a su paso. Incluso sus alumnos, los niños que la adoraban, la miraban con una nueva timidez, repitiendo sin entender las advertencias que habían escuchado en sus casas. Por primera vez desde su llegada, sintió el impulso de huir de nuevo, de buscar otro rincón del mundo donde su nombre pudiera estar limpio, pero entonces recordaba la mirada de Javier en la madrugada, la confesión de un hombre roto que luchaba por volver a nacer, y recordaba la respiración tranquila de Mateo al amanecer. Sabía que esta vez no podía huir. Esta batalla no era solo por su reputación, sino por la frágil posibilidad de una felicidad que apenas se atrevía a imaginar. Javier no tardó en enterarse de los rumores. Uno de sus capataces más leales se lo contó con la cabeza gacha, avergonzado por la malicia del pueblo. El viejo Javier habría respondido con una furia fría, encerrándose aún más en su fortaleza de silencio y desprecio. Pero el hombre que escuchó la noticia, ya no era el mismo. Una calma gélida se apoderó de él, una determinación que no nacía de la ira, sino de una claridad recién descubierta. Había pasado años escondiéndose del mundo para proteger un recuerdo. Ahora saldría al mundo para proteger a una mujer viva. Se puso su mejor sombrero, ensilló su caballo y cabalgó hacia el pueblo, no como un patrón que va a impartir justicia, sino como un hombre que va a reclamar su futuro. Su llegada a la plaza principal silenció las conversaciones. La gente se apartó a su paso, sorprendida de verlo allí, a plena luz del día, con una expresión en su rostro que nadie le había visto en años. No era la máscara de amargura, sino una autoridad serena, la de un hombre que sabe exactamente lo que hace. Ignoró a todos y se dirigió directamente a la pequeña escuela. Esperó fuera, a la vista de todo el pueblo, hasta que la jornada escolar terminó. Cuando María Elena salió, seguida por los pocos niños que aún asistían, su rostro se contrajo de sorpresa y temor al verlo. Pensó que venía a reprocharle, a pedirle que se alejara para apagar el escándalo. Pero él se quitó el sombrero, un gesto de respeto que resonó en toda la plaza. «Señorita María Elena», dijo, su voz clara y fuerte, para que todos pudieran oír, «he venido a agradecerle una vez más por lo que hizo por mi hijo, y a pedirle permiso para visitarla esta tarde en su casa, como es debido». El silencio que cayó sobre la plaza fue absoluto. No era una propuesta de matrimonio, pero era algo mucho más poderoso. Una declaración pública de respeto, un escudo contra la malicia del pueblo. Javier estaba legitimando su relación ante los ojos de todos, desafiando su juicio y reclamando su derecho a buscar la compañía de quien él eligiera. María Elena, con lágrimas contenidas en los ojos, solo pudo asentir, una mezcla de terror y una inmensa gratitud recorriendo su cuerpo. Esa tarde, cumplió su palabra. Su visita fue breve, formal y presenciada por la vecina curiosa que espiaba por la ventana. Pero el mensaje era inequívoco. Javier Enrique, el viudo de la sombra, estaba cortejando a la maestra. El escándalo no se apagó, pero cambió de naturaleza. La condena se mezcló con el asombro, y en algunos con una pizca de admiración. El hombre que había sido un fantasma durante años, había vuelto a la vida, y lo hacía con una valentía que nadie esperaba.
Había elegido no el silencio, sino la verdad. Y esa elección, más que cualquier otra cosa, comenzó a cambiar la forma en que el pueblo los miraba a ambos. Al volver a la hacienda, Javier supo que la transformación debía empezar desde adentro. Se dirigió directamente a la habitación de Elena, esa que había sido un santuario y una prisión. Por primera vez, no entró a oscuras. Abrió las pesadas cortinas de terciopelo, y la luz del atardecer inundó la estancia, revelando el polvo suspendido en el aire, el olor a tiempo estancado. Llamó a doña Inés, y con una voz que ya no temblaba, le dijo: «Es hora de dejar entrar el aire fresco». Juntos, comenzaron la tarea solemne de desmantelar el mausoleo. No era un acto de olvido sino de reordenamiento. Era la aceptación de que la vida, para continuar, necesitaba espacio para respirar. No tiraron nada. Cada objeto fue tratado con un respeto reverencial. El chal de seda fue cuidadosamente doblado y guardado en un baúl de cedro. El cepillo de plata fue limpiado y colocado junto a las cartas y el diario. En la pared principal, había un retrato de Elena, una pintura que la mostraba con una expresión seria y solemne. Javier lo descolgó con sus propias manos. Durante un largo rato lo contempló en silencio. Luego, en lugar de guardarlo, lo llevó al salón principal y lo colgó junto a la chimenea. «Quiero que Mateo la recuerde sonriendo en la luz», le explicó a una doña Inés conmovida, no encerrada en la oscuridad. Estaba cambiando la narrativa de su propio pasado, transformando el luto en un recuerdo amoroso. Los días siguientes, la hacienda entera pareció despertar de un largo sueño. Las ventanas se abrieron, la música volvió a sonar débilmente desde una vieja victrola, y el olor a pan recién horneado reemplazó el aroma a polvo y ausencia. Javier le pidió a María Elena que lo ayudara a diseñar el jardín que Elena siempre había querido plantar. Juntos pasaron horas bajo el sol, dibujando planos en el porche, eligiendo flores, hablando no del pasado, sino de la tierra, de los colores, de la vida que brotaría de sus manos. El trabajo físico se convirtió en una forma de terapia, una manera de sanar la tierra de la hacienda, y al mismo tiempo, la de sus propias almas. La presencia de María Elena en la hacienda se volvió natural, una constante bienvenida. Ya no venía solo a enseñar a Mateo, sino a compartir las tardes, a leer en el porche, a cenar con ellos. La risa del niño se convirtió en la banda sonora de la casa. Mateo florecía bajo la atención combinada de un padre que por fin estaba presente, y una mujer que le ofrecía el calor y la ternura que nunca había conocido. Javier, por su parte, aprendía a vivir de nuevo en los pequeños detalles, en una conversación sobre un libro, en el sabor de una comida compartida, en la simple paz de ver a su hijo feliz. El amor entre ellos no creció con la pasión arrebatada de la juventud, sino con la calma serena de dos árboles que entrelazan sus raíces lentamente, buscando apoyo y sustento mutuo. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos de agave pintando el cielo de naranja y púrpura, Javier la llevó al porche. No había preparado un discurso. Simplemente tomó sus manos entre las suyas, unas manos que ya no le parecían extrañas, sino un ancla. «María Elena», comenzó, su voz profunda y sincera. «Usted me enseñó que mi casa no tenía que ser una tumba. Me enseñó a perdonarme por no ser perfecto y me mostró cómo ser el padre que Mateo merece. No puedo ofrecerle una vida sin recuerdos o sin sombras, porque son parte de lo que soy. Pero puedo ofrecerle todos mis días por venir. Quiero construir un futuro con usted y con mi hijo. Cásese conmigo». La propuesta no fue una sorpresa, pero la emoción la desbordó de todos modos. Las lágrimas que rodaron por sus mejillas no eran de tristeza, sino de una alegría tan profunda que dolía. Había llegado a Jalisco buscando un lugar para esconderse del mundo, y en el corazón del hombre más herido y solitario que había conocido, había encontrado un hogar. «Sí, Javier», respondió su voz apenas un susurro, «sí, me casaré contigo». Y en ese simple sí, sellaron un pacto no sobre las cenizas del pasado, sino sobre la promesa de un futuro que ambos, con una valentía inmensa, habían decidido cultivar juntos. La boda fue sencilla, celebrada en la pequeña capilla de la hacienda con la única presencia de Mateo, doña Inés y un par de trabajadores leales. No necesitaron la aprobación del pueblo,
solo la certeza de su propio corazón. La hacienda dejó de ser conocida como La Sombra. Para quienes vivían allí, y para quienes aprendieron a respetar la nueva vida que florecía en su interior, se convirtió simplemente en La Promesa. La historia de Javier y María Elena se tejió en el folclore de la región, un relato contado en voz baja sobre el poder del perdón y la terquedad del amor para encontrar un camino, incluso en la tierra más árida. Aprendieron que el amor no borra el pasado, sino que lo integra, dándole un nuevo significado. Elena no fue olvidada, fue honrada de la única manera que siempre había deseado, con la felicidad de las personas que amaba. Javier nunca perdió por completo la seriedad en su mirada, pero ahora estaba teñida de una paz profunda. Y María Elena encontró en el campo de Jalisco, no el olvido que buscaba, sino el amor que nunca supo que necesitaba, porque ambos aprendieron la lección más importante que la vida puede enseñar, que el corazón no es una tumba para guardar lo que se fue, sino una tierra fértil donde, incluso después del invierno más crudo, la vida siempre puede volver a florecer. Si crees que toda alma merece una segunda oportunidad para sanar, y que las historias de quienes reconstruyen su vida sobre las cicatrices del pasado deben ser contadas, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Y si esta historia te conmovió, comenta aquí abajo la palabra asterisco por renacer ***. Gracias por escuchar. La historia de Javier y María Elena no terminó con una boda, apenas comenzaba. Su unión no fue la culminación de un romance arrebatado, sino el primer día de un largo y deliberado trabajo de reconstrucción. La hacienda, rebautizada por los trabajadores como La Promesa, se convirtió en el lienzo donde pintaron su nueva vida. No buscaron borrar el pasado, sino integrarlo, entendiendo que las cicatrices son el mapa que muestra el camino recorrido. Su amor no fue un refugio para esconderse del dolor, sino un taller donde ambos, con las manos llenas de astillas de sus vidas rotas, aprendieron a construir algo nuevo, más fuerte y mucho más sabio. Era un pacto silencioso, renovado cada mañana con el café compartido en el porche, de sostenerse mutuamente mientras aprendían a caminar de nuevo. El legado de su historia no se encuentra en grandes hazañas ni en fortunas acumuladas, sino en la silenciosa transformación del día a día. El amor después del luto, aprendieron, no es un acto de sustitución sino de expansión. El corazón humano, descubrieron, no tiene un espacio limitado que se llena y se vacía. Es más como la tierra misma, capaz de albergar nuevas siembras sin necesidad de arrancar de raíz los recuerdos de cosechas pasadas. María Elena nunca intentó ocupar el lugar de Elena. En cambio, ayudó a Javier a construir una nueva habitación en el caserón de su alma. Una con ventanas más grandes, donde la luz pudiera entrar y convivir en paz con las sombras. Honrar a los muertos, entendieron, no es vivir en su tumba, sino cuidar el jardín que ellos hubieran querido ver florecer. El tiempo, en el campo, tiene su propia forma de curar, no lo hace con palabras, sino con ciclos. La siembra del maíz, la jima del agave, la llegada de las lluvias, cada estación era una lección de paciencia y de fe en el renacimiento. Javier encontró en el trabajo de la tierra una forma de redención. Cada agave que cortaba, cada surco que abría, era un acto de expiación por su orgullo pasado y una promesa para el futuro de su hijo. María Elena, por su parte, encontró su sanación en el jardín. Plantar flores que atraerían colibríes, cultivar hierbas que curarían fiebres, era su forma de sembrar vida, donde antes solo había sentido la aridez de la huida. Juntos aprendieron que el afecto más sincero no se dice, se cultiva. Y así, la hacienda La Promesa se convirtió en un testimonio viviente de su pacto. Las risas de Mateo, que creció para ser un joven tan fuerte como los agaves y tan noble como el corazón de su padre, llenaron los corredores que una vez estuvieron ahogados en silencio. La pequeña escuela del pueblo floreció bajo la guía de María Elena, quien enseñó a generaciones de niños no solo a leer, sino a entender que la amabilidad es la forma más elevada de la inteligencia. Javier se convirtió en un patrón justo y, con el tiempo, en un hombre cuya seriedad ya no era una armadura, sino el reflejo de una paz profunda,
La calma de un hombre que ha hecho las paces con sus fantasmas y ha aprendido a bailar con ellos a la luz de la luna. El pueblo que una vez los juzgó con tanta dureza, terminó por adoptarlos como una de sus leyendas más queridas. La historia del viudo y la forastera se contaba en voz baja en las noches de fiesta, no como un chisme, sino como una parábola sobre el perdón y la valentía. Se convirtieron en la prueba de que el amor no siempre llega como un rayo en un día de tormenta, sino a veces como el sol tibio después de la lluvia, ese que calienta la tierra mojada y promete una nueva cosecha. La gente aprendió a ver en ellos no un escándalo, sino un milagro cotidiano, la prueba de que hasta los corazones más endurecidos por el dolor pueden volver a ablandarse y dar fruto. Su vínculo trascendió la idea misma del romance, fue una alianza de almas, un acuerdo para ser los guardianes mutuos de su frágil felicidad. En las noches en que los viejos fantasmas visitaban a Javier, María Elena no intentaba ahuyentarlos con palabras vacías, simplemente le tomaba la mano en la oscuridad, un ancla silenciosa en medio de la tormenta de sus recuerdos. Y cuando la melancolía de su propio pasado rozaba el corazón de María Elena, Javier la llevaba a caminar por los campos de agave bajo las estrellas, recordándole con su presencia sólida que ya no estaba sola, que había echado raíces en esa tierra, en su familia, en su amor. Porque al final el campo guarda las historias que el tiempo no se atreve a borrar. Quedan grabadas en la corteza de los mezquites, en el color azul de los agaves, en el adobe de las viejas casonas. La historia de Javier y María Elena no es solo la suya, es la historia de la tierra misma, que sabe que después de la sequía más implacable, la vida siempre encuentra una manera de abrirse paso. Es un recordatorio de que la reconstrucción es un trabajo lento, a veces doloroso, pero que cada pequeña flor que brota en un jardín abandonado es una victoria contra la desolación. Su legado no fue de dinero ni de poder, sino de algo mucho más perdurable, la esperanza. Demostraron que es posible construir un hogar sobre las ruinas de una vida, que el perdón más difícil y necesario es el que nos concedemos a nosotros mismos, y que la verdadera medida de una vida no son las veces que caemos, sino las veces que nos atrevemos, con el corazón en la mano, a levantarnos y volver a sembrar. Enseñaron a toda una comunidad que el amor no es el final feliz de un cuento, sino la fuerza silenciosa que nos permite seguir escribiendo la historia, incluso cuando creemos que hemos llegado a la última página. Si crees que las promesas más importantes son las que nos hacemos a nosotros mismos para volver a empezar, y que ninguna historia de reconstrucción debe quedar en el olvido, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos que guarda la tierra. Y si esta narración te recordó que siempre hay espacio para un nuevo comienzo, comenta aquí abajo la palabra asterisco por promesa, asterisco asterisco. Gracias por escuchar.